Quiero que imagines esta situación. Si para cualquier estudio, director de cine es difícil encerrar a muchas personas actualmente en una sala y que te presten atención todo el tiempo a tu película de menos de 2 horas, deja el puto TikTok y mira la película. Ahora imagínense que presentas ante casi 100 millones de personas una película de científicos conversando durante 3 horas de temas que la mayoría no están bien afilados para entender, como lo son la política, la física cuántica, juicios o carreras armamentísticas. De una, la gente se te muere en la sala de cine. Estamos en el pico de la sociedad con el cerebro atrofiado por Reels, Shorts y TikToks. Es imposible que se vean completa una película así o que la entiendan. Claramente solo es un cine para personas de gustos elevados, como ellos dicen que ven películas húngaras en blanco y negro, ¿verdad? Digo, no es como si la película que fuéramos a hablar hoy tuviera mayor cantidad de audiencia joven viéndola en su estreno que todas las películas de Marvel de los últimos años puestas juntas. Asimilen eso, porque lo que acabo de decir es verdad y es chequeable sobre todas las cosas. Una película con las características que he mencionado tuvo tanto impacto que sacó a los jóvenes de TikTok por 3 horas. Y porque el cine de superhéroes no atrae ya a una audiencia joven, sino a nostalgics de 20 años para arriba, lo cual también es mega chequeable. Pero ¿cómo? ¿Cómo surgió esta película para que sucediese este milagro? Empecemos aclarando que esta película surgió después de que Christopher Nolan tuviese una conversación con Robert Pattinson sobre la radiación y la Tercera Guerra Mundial. Conversación que surgió en 2020 durante el estreno de Tenet. Bueno, algo bueno tenía que traer esa película para el cine, cosa que justo iba vinculada al hecho de que Nolan había abandonado Warner Bros. Por el tema de incluir a Tenet en HBO Max, porque Nolan protegía la exclusividad de la película en cines a pesar de estar en pandemia. Así que abandonó Warner después de 20 años. ¿Y a dónde se fue? Muy simple, Comcast y Universal, en pocas palabras. El único estudio lo suficientemente demente como para soltarle 100 millones de dólares a Nolan por una película de Robert Oppenheimer que solo se trata de conversaciones. Y con un estreno ya programado para julio de 2023, quizás a la película le faltaba algo más para sobresalir como evento, y justo Warner buscaba su aniversario número 100 como estudio, así que pusieron a Barbie de Greta Gerwig a competir el mismo fin de semana que Oppenheimer. ¿Qué surgió de eso? Bueno, todos lo sabemos, el evento de cine más grande y único de toda esta década. Nada se le iguala, algo que se pensaba que iba a afectar enormemente a ambas películas, resultó en un beneficio cultural titánico, y fue quizás el ejercicio de marketing más inteligente de los últimos años en la historia del cine. Un evento irrepetible que desde entonces, tanto en 2024 con el Glicket que nadie recuerda, como en 2025 con el jurásicamente super fantástico mes no salió como esperaban, intentaron replicar con resultados para nada tan grandes como el Barbenheimer, porque ignorando los números de Barbie, ¿cómo benefició ese evento a esta otra película? Algo completamente anormal tanto para biopics como para películas de la Segunda Guerra Mundial, ya que costando 100 millones de dólares en total y teniendo críticas buenísimas, la película fue un arrollador éxito en taquilla de casi 1.000 millones que la convirtió no solo en el biopic más taquillero de la historia del cine, superando Bohemian Rhapsody. Gracias, en serio, gracias por superar semejante mierda. Como también se convirtió en la película de la Segunda Guerra Mundial más taquillera de la historia del cine. ¿Saben quién tenía el primer lugar antes? El propio Nolan con Dunkerque. Y ok, quizás no es la más taquillera de Nolan por The Dark Knight y Rises, pero tampoco necesitaba superarlas en taquilla, ya con estos números es un monstruo del éxito, quizás el éxito financiero más único en toda esta década, porque reitero, no hablamos de una película de franquicia como lo eran Barbie o Super Mario Bros. Tampoco una secuela anticipada de alguna película animada que salió en esta década, tampoco una película de aventuras, tampoco una película de superhéroes, tampoco una película que se vendía única y exclusivamente por la nostalgia, es simplemente una película que se vendió por el nombre de su director. ¿Cómo lograron captar de forma tan masiva la atención de la audiencia para esta historia? Tenemos que averiguarlo. ¿Preparados? A desglosar Oppenheimer. Dr. Oppenheimer. Desde el primer plano, Oppenheimer te atrapa con la sutileza de un gancho al mentón. No te pide permiso, te agarra del brazo y corre. Nolan arranca la película como si ya hubiese hecho el gran truco y ahora te obliga a mirar las manos. La estructura de interrogatorios y audiencias, ese inicio en lo que parece una sala cerrada con preguntas que rondan y no se detienen, funciona como señuelo. ¿Cuándo estamos? Eso se pregunta. El montaje no es un truco vacío, es la tesis en acción. Jennifer Lane, en la sala de montaje, no se limita a coser escenas, construye una maquinaria
de tensión continua que intercala planos del presente judicial con retazos del pasado académico y doméstico, junto a planos en blanco y negro que nos muestran otra parte de la historia. El prólogo, en específico, es una lección de cómo presentar un rompecabezas sin soltar piezas. Corta, vuelve, anticipa y deja pequeñas pistas que el espectador va recogiendo sin sentir que está haciendo tarea. Esa es la primera victoria narrativa: convertir la curiosidad en motor, transformar la posibilidad de que te aburras en expectación. No te invitan a leer un libro de historia, te meten en una carrera de observación donde cada diálogo es una pista y cada silencio es una acusación. Y lo hacen desde el diseño mismo del montaje, que te obliga a juzgar antes de conocer, a sospechar antes de entender. En resumen, como Nolan ya sabe que vas a estar sentado en la sala de cine durante 3 horas y se juega tu déficit de atención para que valores la película, él mismo te pone la comunicación de la película como un reto. Síguenos o te quedas atrás, y si te quedas atrás es tu culpa. Una gran virtud técnica para el guión, pero ¿qué hay de lo visual? Bueno, la dirección de fotografía de Hoyte van Hoytema, quien ha sido el mayor fetiche de Nolan desde Interstellar, trabaja en sinergia con ese montaje para hacer que las dudas no sean solo argumentales, sino sensoriales. La luz, filtrada, dura en los interrogatorios, más difusa en los flashbacks académicos, no solo pinta la escena, la posiciona moralmente. Los fondos se vuelven espacios de juicio o de refugio según el tono y la temperatura de color. El encuadre es metódico, planos medio cortos que aprietan los rostros en la sala y planos más abiertos en las secuencias de laboratorio que muestran el peso colectivo de la empresa científica. Hoytema, más que embellecer, aporta capas interpretativas. Un pasillo mal iluminado puede presagiar un futuro político. Una ventana con contraluces puede sugerir culpa que todavía no se verbaliza. Es una pintura con interpretaciones en 4 dimensiones paralelas. Depende de dónde mires, puedes analizar otra cosa. La cámara además respira con la narración. No es un voyeur distante, sino un testigo activo que se mueve cuando el montaje lo exige y se contiene cuando la escena necesita asfixia. Ese acompañamiento visual hace que los saltos temporales no desorienten. El espectador entiende que está siendo guiado, no arrojado, y al comprender la lógica visual, empieza a aceptar la lógica moral. Las dudas planteadas por el presente sobre el pasado y viceversa se sienten inevitables, porque la película las ha hecho inevitables a propósito. ¿Qué fomenta eso específicamente? Que si te pierdes en toda esa información, no lo sientas como algo precisamente injusto, sino que era algo inevitable y que ya tienes la pista visual de cómo retomar, lo cual hace que en cualquier momento te den ganas de revisitar la película para poder captar lo que no viste o lo que no has entendido, haciendo que cada revisitada sea completamente diferente a la anterior. Esto lo puedo confirmar porque he visto a gente que, volviendo a ver la película, cambia completamente su opinión sobre la misma, ya sea positiva o negativamente. Sobre todo porque Nolan diseña el ritmo como si fuera una película de acción, y ahí está otro de los trucos narrativos más inteligentes de esta película. Las conversaciones, potencialmente letales en cualquier biopic, sea del tipo que sea, nunca se sienten lentas porque Lane y Nolan saben cortarlas con impulsos de tensión, introducir pequeñas detonaciones formales, un corte abrupto, un silencio que se alarga, una reacción de cámara que reactivan la atención cada 2 minutos. La banda sonora y el diseño sonoro se usan como un segundo editor. Un golpe bajo en la mezcla puede convertir una discusión técnica en una escena de alta carga emocional. Un crescendo sutil transforma un intercambio de ideas en una pugna. Esto no es un artificio vacío, es un método para pedagogizar sin sermonear. Te enseñan a leer una ecuación moral sin que tengas que entender la ecuación matemática. La puesta en escena, escasas distracciones, objetos que reaparecen como leitmotiv, rostros que devuelven la mirada, mantienen un pulso que te obliga a seguir. El prólogo condensa todo esto. No solo te explica cómo va a funcionar la película, te demuestra por qué funciona, y lo hace con elegancia y con la astucia de quien sabe que su público puede distraerse con un reel, y con esta estructura es con lo que se va a repetir el resto de la película. Pero para eso, la misma va dejando sus preguntas tanto del futuro hacia el pasado como del pasado hacia el futuro, lo que hace a la película menos predecible y formulaica que otros biopics que seguían con una muy estándar estructura temporal, lo cual hace que la respuesta que te está intrigando o la escena que esperas ver llegue en el momento menos esperado. Básicamente es que la película te da un dato, tú esperas la escena de ese dato, pero la película te aporta otros datos que te llevan a otras escenas, y cuando ya habías olvidado el primer dato, ahí aparece la escena y te sorprende cuando sucede. Así es como funciona esta película y todo el cine de Nolan. Tenés que ser un espectador activo en la premisa. Basics. And you're doing it wrong.
Ya habiendo comentado la estructura de forma técnica, vamos con lo narrativo. La primera mitad de Oppenheimer se dedica a tallar a la persona que aceptará la maldición. La película nombra a su Prometeo, la muerte, el destructor de mundos, con la contundencia de que no quiere que nadie olvide la escala de lo que se cuenta, y desde ahí la película opera. Nolan no convierte a Roberts en un monstruo ni en un héroe mitificado, o no de primera mano al menos. Lo retrata como un operador, un intelectual cuya economía afectiva y precisión moral aparecen en cada corte, y esa decisión formal lo cambia todo. Cillian Murphy actúa como un regulador de pulso, no busca grandes explosiones emotivas en overacting, sino que imprime tensión en las pequeñas variaciones del rostro, en una respiración contenida que hace creíble la idea de que alguien pueda inventar algo y sentir, al mismo tiempo que lo destruye. Un poco como las actuaciones más dramáticas de Robin Williams, si quieren una comparación. La cinematografía de Hoyte van Hoytema complementa ese trabajo con una fotografía que polariza espacios y significados, contraluces que convierten el laboratorio en santuario y los pasillos oficiales en tribunales, planos que aprietan rostros cuando la culpa acecha y se abren para mostrar la arquitectura social que sostiene la empresa científica. Pero lo que más caracteriza a Robert es la banda sonora de Ludwig Göransson, que actúa como narrador silente, pulsos, capas de tensión y temas que regresan como latidos, convirtiendo discusiones técnicas en eventos casi rituales. En conjunto, dirección, fotografía, montaje y actuación hacen de la primera hora un ensayo visual sobre la transformación ética. Oppenheimer es mostrado no solo por lo que piensa, sino por lo que su presencia provoca en el espacio y en el tiempo. Un verdadero titán que lleva el fuego a lo largo de la duración. La película define a Roberts por contrastes en sus relaciones más que por monólogos interminables. Sus conversaciones con compañeros y mentores sirven para localizar su posición intelectual y social. Un claro ejemplo son las escenas donde aparece la figura amable de Albert Einstein como un cameo esperadísimo, con ese halo de sabio bonachón que Nolan le concede. El contraste ahí es explícito. Einstein se presenta casi como cura moral que humaniza la ciencia. Robert, en cambio, es una criatura de precisión y promesa ambivalente. Esas interacciones no son pesadas, están filmadas con una ligereza que permite ver a los científicos como seres humanos, bromistas y competitivos, lo que ayuda a que la película no se vuelva un fastidio plano. Hoytema y Göransson suavizan y tensionan a la vez, haciendo que los diálogos técnicos se lean como piezas de carácter. En esos pasajes la película baja el tono para acercarnos a la comunidad científica, sus egos, sus rivalidades y sus personalidades, y al hacerlo nos recuerda que la bomba no nació en un concepto abstracto, sino en reuniones, chistes, noches de té y microscopios humanos, un montón de personas que pensaban en la gran hazaña pero no en la consecuencia. Es ahí, en ese momento, donde el subtexto se vuelve visible. La excelencia técnica no es solo una virtud, también es el componente en el que se asienta la responsabilidad colectiva. El tono ligero de esas conversaciones funciona como una trampa narrativa, nos permite identificar con quienes trabajan codo a codo con Oppenheimer y al mismo tiempo prepara el contraste moral que la película explotará cuando la maquinaria comience a correr. También la película juega muy bien con la memoria fotográfica, incluso si a varios miembros no les ubicas el nombre, al menos cuando aparecen en la sección del juicio dices, ah, este hizo tal cosa en Los Álamos. Pero dejando de lado el gran proyecto que todos estamos esperando ver, en el eje íntimo la película apuesta por dos polos femeninos que articulan la ambivalencia ética de Robert, Kitty y Jean. Jean Tatlock aparece como la vertiente instintiva, pasión, autodestrucción, honestidad emocional. Con ella Robert parece más humano, más capaz de impulso y reconocimiento de culpa inmediata. Kitty, por el contrario, funciona como espejo estratégico. En la relación con ella asoma la faceta calculadora de Oppenheimer, la capacidad de negociar lealtades y de construir una vida que soporte su estatura pública. Nolan y Murphy no nos muestran dos mujeres que compiten por el mismo hombre, sino dos ritmos éticos que sacan del protagonista facetas distintas, la que cede ante el escapismo del deseo y la que administra la reputación y el hogar, lo cual se ve también por cómo Cillian encara el personaje en sus escenas tanto con Emily Blunt como Kitty como con Florence Pugh como Jean. La partitura de Göransson subraya esos contrastes con temas distintos para cada presencia femenina. La fotografía acompaña con tonos, texturas y encuadres que distinguen intimidad y estrategia. A partir de estas relaciones la película plantea preguntas que quedan flotando y que en el siguiente bloque deberán conectarse con montaje y ritmo. ¿Qué le exige la modernidad a quien conoce la técnica de la destrucción? ¿Hasta qué punto la comunidad científica comparte la culpa? ¿Qué lugar ocupa el afecto, privado o público, en la responsabilidad histórica? ¿Cuándo la brillantez histórica se convierte en condena moral? Estas preguntas están sembradas en el arco de Robert. La película las propone sin resolverlas todavía, y ese es su desafío narrativo, obligarnos a pensar y sobre todo a recordar mientras nos muestra. Pasa toda esa presentación mientras se intercalan con escenas en Los Álamos y en el juicio que nos muestran el avance de los personajes y que tanto afectó la trilogía
masculinidad. And now I am become death. Gran parte de la primera mitad sucede en Los Álamos, que en la película no es solo un lugar, es la forja, la ciudad clínica donde la idea se convierte en artefacto. Nolan y su equipo transforman el campus en organismo, laboratorio, patio de recreo, sala de guerra, y lo hacen visible con decisiones formales precisas. La iluminación de Hoyt van Hoytema vuelve metálicos los rostros, vuelve fósforo la piel, y la cámara no solo registra el trabajo, sino que lo cataloga como un proyecto colectivo de ambición y riesgo. Allí se montan los diálogos que parecen pequeñas maniobras tácticas, intercambios de chistes y fórmulas que esconden consecuencias, que llevan a la gran tensión de que si la bomba atómica es una constante detonación. La puesta en escena convierte mesas y pizarras en altares y las rutinas diarias, comidas, bromas, esperas, en la burocracia íntima de lo peligroso. Jennifer Lame en el montaje corta esas escenas con economía, permite respirar, pero nunca relaja la tensión. La comunidad científica es filmada como una maquinaria humana que pulsa y espera su encendido. El título que puse para esta sección funciona literal y metafóricamente. Los Álamos es el taller donde se arma la llave, pero también el teclado moral donde se presionan responsabilidades compartidas. En ese microcosmos se plantean los primeros esbozos de respuestas a las preguntas que dejamos en la parte anterior. ¿Cómo funciona la complicidad colectiva? ¿Hasta qué punto la excelencia técnica abdica la prudencia ética? Aquí, antes de la detonación, la película no nos da respuestas contundentes, muestra procesos, proximidades y deja que la cámara observe cómo la ciencia se enrosca sobre sí misma hasta volverse arma. En pocas palabras, es la ciencia sin control político ni religioso, aunque supervisado por ambos. Una ciencia completamente anarquista dentro de un desierto. Sí, eso era una referencia a BioShock, pero ya creo que estoy haciendo demasiado preámbulo para lo que todos vinimos a ver, que sucede exactamente a la hora y 40 de película. La secuencia de Trinity es, formalmente, el nudo donde todos los recursos de la película convergen: luz, silencio, sonido y la frase que lo procede: me convertí en la muerte, el destructor de mundos. Se colocan como bisagra moral. Nolan decide jugar con lo físico de este fenómeno: primero la luz, después el sonido, primero la visión cegadora de la bomba, después la consecuencia auditiva. Ese gesto cinematográfico hace dos cosas: obliga a que la detonación se experimente como epifanía visual y como cataclismo sonoro desatado después, y sitúa al espectador en la mecánica de la percepción humana. El ojo ve antes que el oído. Hoytema captura la explosión como una geometría de luz que despeja por un instante cualquier máscara social. Goranson, que hasta ese momento ha trabajado con pulsos y motivos, retiene y después libera, dejando que un golpe único reconfigure la partitura emocional. El montaje de Lame respeta esa pulsación: tiempos largos para la contemplación, cortes secos que devuelven realidad inmediata, lo que contrasta con el hecho de que habían múltiples cortes rápidos segundos antes de la explosión. La detonación narrativamente no es solamente un efecto técnico, ya que se sabe perfectamente que Nolan aborreció la idea de usar CGI para esta escena e hizo una bomba atómica bastante práctica. Es la materialización de la tesis, la posibilidad técnica de bien hecho histórico, y da inicio a la pregunta que la película empezará a intentar contestar: ¿qué hace el conocimiento humano cuando se convierte en poder destructivo? Aquí aparecen las pistas de la respuesta. La responsabilidad se reparte entre la intención, el contexto político y el cálculo moral, pero la película solo posa esas piezas, no las encara todavía con juicio definitivo. Pero bueno, es porque ya hay una sección entera para eso. Lo que sucede justo después, las bombas arrojadas sobre Japón y la reacción pública en Estados Unidos, Nolan lo traduce al interior de Oppenheimer mediante un recurso narrativo que evita el espectáculo gráfico directo. La película nos muestra la celebración, el elogio público, la vanidad que por un segundo triunfa, y ahí, cuando todos lo ensalzan y él deja escapar una frase de soberbia, la película corta la celebración para ensordecer y lo deja caminar entre su propia ovación mientras su mente lo traiciona con visiones. La alucinación, cuerpos carbonizados, piel desprendiéndose, vómitos que preceden la muerte por radiación, funciona como sustituto moral y emocional de las tomas de Hiroshima y Nagasaki que algunos criticaron que faltaran. Es importante subrayarlo, la película está narrada desde el prisma de Oppenheimer, y ese punto de vista convierte la imaginación en evidencia. La visión interna es más punzante que una reconstrucción documental porque es la conciencia del creador reconociendo, de golpe, el alcance de su acto. Mire que ya veía con muy buenos ojos a esta película durante las 2 horas que venían transcurriendo, pero fue en esta escena que me di cuenta que Nolan estaba filmando uno de sus mejores trabajos. Además, con ese gesto, Nolan plantea respuestas parciales. La culpa puede ser íntima tanto como colectiva. La gloria técnica puede convertirse en vergüenza psicológica. La imaginación moral es donde se rompen las certezas. Estas son líneas de respuesta,
bosquejos que la película siembra en la carne del protagonista para que en los siguientes bloques podamos desplegar su significado pleno, porque si la película hubiese terminado justo aquí, habríamos tenido una gran catarsis donde vemos el horror en el presente, pero no habríamos dimensionado su horror por el futuro. Así que ahora vamos con la parte más discutida de toda la película. Muy bien, ahora llega lo más difícil de todo. La sección del juicio en Oppenheimer funciona como el corazón corrosivo de la película. Es donde las preguntas se vuelven procedimientos y el drama íntimo se institucionaliza. Nolan convierte las audiencias en teatro político y en psicodrama público. La cámara no solo registra testimonios, los disecciona. Desde el sonido mesurado hasta los gestos mínimos que el montaje alarga, la película hace palpable cómo el Estado transforma la duda intelectual en amenaza ciudadana y cómo la opinión pública, el rumor y la prensa pueden ser las segunda detonación después del experimento. Aquí se está desarrollando la tesis. La sociedad necesita figuras sobre las cuales proyectar su culpa y su miedo, y el juicio busca limpiar, nombrar traidores y así eximir el cuerpo político de responsabilidad colectiva. Cualquier rumor es el fin para una persona. La victimización de Oppenheimer, en ese sentido, no es una simple lectura emotiva. Es un fenómeno complejo donde convergen la instrumentalización política, la fragilidad de la reputación y la propia autofractura del científico. La película no te da un veredicto moral fácil porque sabe que la verdad histórica y humana es multipolar. Oppenheimer fue arquitecto de un horror potencial, sujeto de una persecución política y, crucialmente, un hombre cuya identidad se parte mientras otros reacomodan sus piezas para salvarse. El Tribunal Audiovisual de Nolan plantea que la figura pública puede ser sacrificada para preservar el mito del Estado y que la justicia, en este tipo de procesos, rara vez es imparcial, es performativa y lo sabe, dejando de lado el hecho de que la película trata precisamente la psicología de Oppenheimer y por eso te muestran su drama de forma tan cercana, lo cual explica un poco el tema de la victimización. Siendo honestos, la película sabe que el mismo Robert merece una condena. ¿Y cuál será? La veremos ya en el final de la película, así que solo esperen. Primero debemos pasar a la otra cosa crítica de esta película, y es que en la línea de antagonistas, Lewis Strauss ocupa el lugar del expediente personal que se vuelve causa pública. Robert Downey Jr. le confiere a Strauss un nervio frío y calculador. Su actuación es una composición de rencor contenido que explota en modos burocráticos, y lo hace sin estridencias que chirrían con el resto de la película, más bien lo complementan y lo vuelven único y contrastante con el propio Oppenheimer. Y sobre contrastes, cinematográficamente las escenas de Strauss están bañadas por un gris metálico distinto al registro más cálido y contrastado que acompaña a Oppenheimer. Ese filtro no es solo estético, es semántico. Strauss ve el mundo en matices de poder y prestigio, Oppenheimer lo vive en matices morales, diferenciando de esa forma tanto una perspectiva subjetiva de los acontecimientos como también una perspectiva objetiva de cómo realmente ocurrieron. Pero no voy a ignorar el gran elefante en la habitación de este personaje. La crítica recurrente al mismo, que Strauss persiga a Oppenheimer porque Einstein no le dirige la palabra, tiene algo de verdad anecdótica, pero la película sugiere además una lectura más amplia. Strauss encarna la convicción institucional que considera la ciencia un recurso a ser regulado o eliminado cuando peligra la narrativa de legitimidad. Su veneno es personal y sistémico a la vez, una venganza privada que el aparato convierte en juicio público. Downey Jr. consigue que el espectador entienda por qué un hombre así puede operar como representante del Estado, no como un villano caricaturesco, sino como agente de una maquinaria que racionaliza la exclusión, que encima sirve como un reflejo de la situación de Oppenheimer. A Roberts lo destruye su propia imaginación de lo sucedido con las bombas, a Strauss lo mata su imaginación por lo sucedido con Einstein y uno que otro encuentro con un científico, representando que Roberts puso la comunidad científica en su contra. ¿Es verdad o es mentira? No importa, y ese es el punto, los dos están igual. Lo que sí importa es la aparición, breve pero simbólicamente potente, de Harry Truman, que en la película funciona como contraposición de escala, el político que veta la duda y celebra la efectividad. Nolan no hace un alegato historiográfico detallado sobre Truman, lo usa como figura para mostrar que la responsabilidad de la bomba no se limita al laboratorio, sino que se extiende hasta la cúspide del poder. Desde el punto de vista narrativo, la película invita a pensar la decisión política como parte del crimen colectivo, casi que alegando que el verdadero monstruo de esta película y de esta historia no es Oppenheimer, sino Harry Truman. Y yo les pregunto, ¿les sorprende que este genocida de 2 billones de personas, tanto por las bombas atómicas como por la guerra de Corea, sea el verdadero villano de la historia? Porque en 5 meses mató más en la Segunda Guerra Mundial que en los 4 años que estuvo Franklin Roosevelt dentro de la misma. Pasando a otro tema, al desarrollar respuestas a nuestras preguntas anteriores,
anteriores, la película plantea líneas claras. La culpa es compartida entre ciencia y Estado. La excelencia técnica sin marco ético se vuelve arma. La víctima y el victimario a menudo habitan la misma persona cuando su identidad pública y privada se superponen y se quiebran. Sobre la victimización de Oppenheimer, Nolan propone una conclusión incómoda pero honesta. Sí, fue sometido, politizado y utilizado, pero también fue cómplice por omisión, por orgullo y por confianza en estructuras que no regulan la moral. Esa ambigüedad es la respuesta que la película defiende: no absolver, no condenar, sino mostrar cómo la historia produce monstruos y mártires con la misma manufactura. La película aterriza esta pregunta en la forma más brutalmente sencilla. Puedes hacer el arma, la técnica existe, la cadena de reacciones se describe y se pone en marcha, pero ¿debes? Ahí está la gran cuestión. Nolan no necesita sermones, lo resuelve con una escena que es una cuchillada. El juez Groves, interpretado por Jason Clarke, un actor que consiguieron que no me desagrade verlo en pantalla, acorralando a Oppenheimer con preguntas de eficacia, plazos y resultados, mientras la mente del científico se parte por dentro y empieza a ver la luz como juicio. Ese momento funciona como el núcleo dramático de la responsabilidad. Frente a Groves hay una lógica de Estado que no negocia con la duda, produce, prueba y gana. Frente a Oppenheimer está la conciencia que ya vislumbra el paisaje humano que su invento puede devastar. Está en presente pero ve el futuro de la humanidad. El contraste es narrativo y moral. Groves es la maquinaria que convierte la posibilidad en hecho. Oppenheimer es el músculo reflexivo que palpita después de la descarga. Nolan, en lugar de exhibir un relato maniqueo, muestra el choque de racionalidad, la orden, la eficacia y la legitimidad política frente a la idea de medir el alcance humano de lo que se ha creado. El cine lo hace con luz y ritmo. La alucinación luminosa que atraviesa Oppenheimer no es gratuita, es la conciencia que llega con retraso, el precio inmediato que la cámara nos obliga a mirar. Así, la película empieza a responder. Técnicamente, sí. Éticamente, todo depende de quién mira, quién decide y con qué relato se maquilla la historia. Porque sean completamente honestos, ¿cuántas veces en libros de historia no vieron la justificación de que la cultura japonesa de no rendirse fue lo que orilló a Truman a lanzar las bombas atómicas? Una como demostración de poder y la segunda como una invitación de que pueden seguir haciendo esto hasta que todos queden destruidos. Pero todo esto nos lleva al diálogo con Einstein al final, que es la otra bisagra de la respuesta. No es una clase magistral de moral, es una conversación entre dos hombres que saben demasiado y que por eso no reducen la cuestión a frases hechas. Einstein no reaparece como oráculo simplón, es un espejo que refleja la condición de la ciencia en el mundo político. Dejando de lado el pequeño flash forward del perdón de Oppenheimer que demuestra la deshonestidad política de los libros de historia, aquí lo importante es su advertencia sobre la reacción en cadena que, más allá de la detonación, destruye tejido social y confianza a largo plazo, siendo la gran tesis susurrada de la película. Cuando la técnica atraviesa la política, la normalidad se fractura. Aquí está el gran castigo que sufre Oppenheimer. No una prisión literal, sino la condena de la mirada pública, la pérdida de legitimidad profesional y la soledad intelectual. Castigo que es muy coherente con esta tesis. Vivir y morir en la época en que dos superpotencias se amenazaban con el apocalipsis nuclear no es una pena accesorio. Es la forma en que Nolan dice que la verdadera sanción no es la cárcel del Estado, sino la cárcel de la historia. La cámara que antes celebró la brillantez de la prueba Trinity ahora muestra la extensión de la pena. Un hombre que debe cargar con el conocimiento convertido en amenaza, viendo cómo el mundo organiza su seguridad sobre la posibilidad de aniquilación, con la única esperanza de que dicha amenaza asuste tanto a ambos bandos que consideren inviable terminar así los conflictos. Eso es lo que realmente significa: me convertí en la muerte, en el destructor de mundos. Al cerrarse la película, la respuesta de Nolan no es una sentencia categórica, sino un reto. Puedes, sí, la técnica existe y el ingenio humano la ejecuta. Debes, la película deja claro que esa respuesta no es automática, exige deliberación colectiva, marcos éticos y responsabilidad política que rara vez llegan a tiempo. Es una historia de un grupo de científicos tan preocupados en que podían hacer el gran avance que nunca se detuvieron a pensar si debían hacerlo. ¿Dónde habrán escuchado esa frase antes? Si adivinaron, dejen en los comentarios. Solo les aviso que el video de esa peli no llegará en el corto plazo. Pero si esa deliberación falla, el castigo es vivir bajo la sombra permanente de lo que se creó, un legado que no permite olvido ni descanso, ya que tu única forma de partir de este mundo es pensar en las consecuencias que traerá
tu invento al futuro. Por eso el final no nos consuela, nos obliga a una pregunta permanente: ¿qué hacemos con las llaves que abrimos? Oppenheimer, el personaje y la película responden mostrándonos que la mayor sanción es histórica y existencial: seguir respirando mientras el mundo se arma para el no retorno. Es un epílogo civilizatorio en forma de silencio y resplandor. Se puede, pero no debería, y quien lo hace no encuentra absolución, encuentra únicamente la compañía amarga de la responsabilidad, una compañía que no lo va a dejar ni aunque parta de este mundo, porque tu gran legado y mensaje se basará para siempre en él. Pudiste hacerlo, pero no debiste hacerlo. Así que, adiós Oppenheimer, todo fue tu culpa. Disculpa, ¿acaso les pareció demasiado amargo este final? ¿Qué esperaban? Es una película que diría que se lanzó en el momento justo, porque hace 10 años estos temas quizás no pegaban de la misma forma, pero en un contexto cada vez más bélico de hoy en día, con naciones que se amenazan y pelean entre sí, algunos con los reflectores encima y otras en silencio, esta película viene y nos habla de la última vez que la humanidad estuvo en un conflicto así, y vemos la mente del hombre que terminó el conflicto. Consiguió la paz en base a apagar 2 ciudades, una tragedia que podríamos ver lejana, pero hoy, a 80 años de esos sucesos, esa tragedia es más relevante que nunca. Vean los países bélicos y nunca dejen de informarse, porque si sigues la idea de no me meto en política, esas peleas son demasiado grandes para nosotros, o esas peleas no nos involucran, pues déjenme decirles algo: quizás no hoy, quizás no la próxima semana, quizás ni el mes que viene, quizás tardes mucho, pero sin saber todo esto o sin involucrarse, llegará el día en que la guerra pasará de estar del otro lado del mundo a estar tocando la puerta de tu casa. ¿Y qué ganas sabiendo todo esto? Será tu madurez intelectual y emocional las que decidirán qué hacer con esta información y qué harás de tu vida al respecto. Y créeme, incluso cuando parezca que las cosas se van a calmar, nunca bajes tu guardia. ¿Lo ven? Ahora sí fui realmente amargo, pero es lo que tiene hablar de este tipo de películas. Salvo contadas excepciones, siempre terminan hablando de una porción muy negativa de la humanidad en sus peores momentos, algunas más crudas y otras realmente blandas, pero en específico esta película lo hizo de una forma bastante sobresaliente. 3 horas de conversaciones donde vemos las capas psicológicas existenciales de una de las personas clave de uno de los grandes conflictos de la humanidad, y puede hacerse densa o pesada en momentos, pero es un gran reto de resistencia y de capacidad de atención para cualquiera, no solo por el ritmo a la hora de comunicar la información, también por la presentación que Nolan y Lane le dan a esta historia, la gran fotografía de Hoyt van Hoytema, quien diría incluso que hace el mejor trabajo de su carrera, la excelente banda sonora de Ludwig Göransson, que honestamente aquí sí es discutible si es o no el mejor trabajo de toda su carrera, como tampoco podemos olvidar las actuaciones, que siendo un punto en el que Nolan generalmente no sobresale, aquí por lo menos cuenta con Cillian Murphy y Robert Downey Jr. haciendo de los mejores papeles de sus respectivas carreras, completamente merecido su éxito, y siendo la película de Nolan más ambiciosa psicológicamente hablando desde Memento, la verdad sí compite muy bien con esa película por ser la mejor de toda la carrera de Nolan, aunque ahora mejor pasemos con un aspecto que es realmente discutible: sus victorias en los premios Oscar. Ojo, solo comentaré las victorias, no las nominaciones que perdió, y honestamente sí se mereció sus 7 victorias, desde banda sonora, edición, fotografía, actor principal y de reparto, director y película. Quizás el más discutible de todos fue el de fotografía por esta competencia, pero honestamente la única que se lo podía quitar era Killers of the Flower Moon, porque las otras 3 destacaban más por ser apantallantes que por su grandeza fotográfica. Así que sí, aunque alguno de los que están viendo este video podía dudarlo, en este apartado la película fue también una buena victoria, ya que ser la película del año no por ser un espectáculo, sino porque eres una gran película que todo el mundo alabó y todo el mundo festejó sus éxitos, realmente es meritorio, dando completamente iguales a gente que dice que esta película no hubiese recaudado tanto de no haberse estrenado el mismo fin de semana que Barbie. Creo que no están conscientes de lo mucho que puede mover Nolan como marca. Él es la verdadera estrella, una de las últimas grandes estrellas que quedan en Hollywood y en el cine en general, y se ganó completamente este éxito, con una carrera que lleva más de 10 años dando hits con más y sus menos. Y ya que mencioné ese número, esa es mi nota para la película, un 10 de 10. Y también la acompaña su respectivo King of Emojis, aunque es un sello de recomendación y realmente todos ya la vieron, así que ya es decisión de ustedes si se merecía o no. Pero bueno, ustedes ya saben cómo funciona esto: like, suscribirse, activen la campanita, compartan tanto el video como el canal para que todos lo vean y todos se suscriban, y mis redes están aquí abajo en la descripción para seguirme. Y sin nada más que agregar, ¡Tucán fuera! ¡Buen viaje!